Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues seguimos en el mes de febrero entrevistando a miembros y directivos de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy tenemos con nosotros a María Arroyo, eh, que ha hecho una labor estupenda, increíble, desde que comenzó la guerra del 7 de octubre. Eh, yo quiero darle las gracias a María, no solamente porque haya querido participar en la charla, sino porque además es una persona que cualquier cosa que se le pida, ya no solamente yo, Sara, mis compañeros, pues ella hace siempre una gran difusión, es maravilloso trabajar con ella, trabajar en equipo. Así que yo te doy la bienvenida, María, ¿cómo estás? Estoy muy agradecida por lo que acabas de decir, qué menos. Gracias. Pues sí, es una gran compañera. Paso un poquito a leer el currículum de María, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, 7 años en los servicios informativos de Onda Cero Radio, 5 años en el canal 24 Horas de Televisión Española, una temporada en la televisión de Prisa, Localia Televisión, reportera, redactora y guionista del programa Hecho en Madrid de Telemadrid, y desde el 2008 directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. María, ¿cómo se han comportado los medios españoles desde el 7 de octubre? Cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí, a los que estáis ahora aquí dedicando este ratito a conversar sobre los medios y a los que veis luego todo esto en diferido. Eh, con esta guerra que empezó el 7 de octubre ha habido una situación que yo nunca había visto en otras guerras entre Israel y diferentes facciones palestinas, como es, por ejemplo, que se mantiene durante 4 meses, más de 4 meses, la información, la opinión y el análisis y las entrevistas en casi todos los medios de comunicación españoles. Esto es algo bastante insólito porque una noticia se quema prácticamente a las 24 horas de haberla puesto. Y una cosa, un hecho tan largo, el medio se desgasta, el medio se cansa, los periodistas también, y sin embargo en esto ha estado siempre arriba del todo, ¿no? Durante más de 30 días el tema de la guerra estuvo en las portadas de casi todos los medios de comunicación en España. A partir del día 31 ya pasó a las páginas interiores, pero también ahí ocupando bastante espacio, con lo cual desde el 7 de octubre hasta hoy, que ya son más de 130 días, ha habido muchos artículos de información, de presunta información, de opinión a favor y en contra, de análisis, de testimonios, de entrevistas, etcétera. Entonces, ¿cómo se han comportado en el sentido de interés por la guerra? Muchísimo interés. Ahora, si quieres, puntualizamos otras formas de comportarse. ¿Y ha tomado alguna medida la federación con los medios? Bueno, desde el día 7 de octubre hasta días en los que ya empezamos a entender un poco lo que había pasado, a digerirlo y a gestionarlo, fue una serie de emociones tan tremendas las que todos teníamos que considerábamos que era necesario e importante que la versión y la visión de la federación estuviera en los medios. Entonces sí hicimos una labor importante casi desde el minuto uno con comunicados de prensa que recogieron los medios de comunicación y luego con tribunas de opinión que también están en varios medios. Si quieres, tengo aquí recogidas unas cuantas, si me permites voy a Adelante. compartir la Vale, pantalla muy para bien, que a medida que lo voy diciendo, pues también todos los demás lo vayan viendo. muy bien. Y, por ejemplo, acción de la Federación en los medios. Bueno, enseguida, como os comento, empezamos a publicar artículos con la opinión, con la versión, con el análisis de diferentes personas que han formado parte y siguen formando parte de la federación importantes. Jacobo Israel Garzón fue expresidente de la federación. Guido Ruda también publicó en otro medio que también es miembro de la Comunidad Judía de Madrid. Nuestro presidente Isaac Ben-Zaquem, bueno, ha atendido infinidad de medios y además ha escrito varias columnas, lo mismo, para mostrar la versión de la comunidad judía en los medios españoles. Por ejemplo, en Está en el Español. Durante las primeras semanas de la guerra, que hubo ahí las declaraciones de varios miembros del gobierno, del anterior gobierno, ¿no? Varias ministras, pues, por ejemplo, titularon de esta manera en el Español: tener dos voces daña la imagen del gobierno. En OK Diario, Isaac Bezaquén, aquí ya sí mencionas profeso, a Yone Belarra y Yolanda Díaz, incitan al odio, la violencia y el antisemitismo.
Esto es como los medios titulan después de una charla que ya sabéis que no entra todo lo que se habla, pero resaltan lo que consideran más importante e interesante. En el debate, el secretario general de la Federación, Maxo Benalal, también en una tribuna de opinión, si las madres árabes quisieran tanto a sus hijos. Independiente, Isaac Zaquem, jamás había visto en mi vida tanto antisemitismo, porque ahora hablaremos, ¿no? A raíz del 7 de octubre, eh, hubo una corriente de simpatía y de comprensión hacia Israel y hacia el mundo judío que cambió muy rápido hacia crítica, sospecha, hostilidad, etcétera. Entonces, bueno, hemos visto el mayor nivel de antisemitismo de las últimas décadas y por eso de estas entrevistas y estos titulares. Jamás había visto en mi vida tanto antisemitismo. La comunidad judía en España defiende la actuación de Israel. Hay que neutralizar a Hamas. Economía digital también difunde pruebas de que el ataque al hospital de Gaza fue obra de yihad islámica. Bueno, las pruebas que nosotros comentamos en aquel momento eran que Israel había presentado pruebas, había presentado audios de los terroristas, vídeos, etcétera. Otra tribuna del expresidente de la Federación, Jacobo Israel, la respuesta proporcionada y otras lindezas. Y aquí una entrevista en profundidad a Jacobo Israel Garzón, que fue presidente de la Federación. En La Razón, Isaac Kerub, también expresidente de la Federación, reflexiones tras la masacre de Hamas. El Faro de Melilla, la Federación de Comunidades Judías condena los incidentes en la sinagoga de Melilla. Esto recuerdo cuando hubo un grupo de concentrados a favor de los palestinos que en un momento, después cuando se ya diluyó la concentración, fueron y entraron en tiendas regentadas por personas judías, les insultaron, les amedrentaron, les amenazaron y se dirigieron a la Sí, sí, sinagoga de Melilla. horrible, sí. ¿Recuerdas? Era lo nunca visto. Estábamos todos Es verdad, cogidos porque es que nunca habíamos visto una cosa así, máxima en una ciudad en la que siempre ha primado la convivencia y la exacto. fraternidad. Sí, Ahí, ahí así es. también reaccionamos. El presidente de la comunidad judía de Melilla, también unas declaraciones en el Confidencial. Y el día siguiente, prácticamente, también otro número de personas que se concentraron a favor de Palestina se fueron después a un hotel que era propiedad de un judío. Al principio se dijo israelí, luego parecía que no, pero bueno, era una persona judía. Tomaron, asaltaron la recepción, cambiaron las banderas de la fachada, pusieron banderas palestinas y este medio catalán, el nacional.cat, recoge la queja, la protesta y la reacción de la comunidad judía de Barcelona, ¿no? Marcar propiedades de judíos es antisemitismo. También ha habido medios que se han hecho eco de la postura de la Embajada de Israel, que en este caso, el mismo que comentaba, dijo o calificó como brutal y antisemita la ocupación de un hotel en Barcelona. En Libertad Digital dedican también editorial, en este caso, a la judeofobia y al antisemitismo, en este caso en Cataluña. La Verdad de Murcia, una concentración frente al Congreso, pide la liberación de los israelíes secuestrados por Hamas. Esto también es una acción en la que estaba organizando, como organizadora, la Federación de Comunidades Judías de España. Heraldo de Aragón. Los judíos denuncian ante Pedro Sánchez la mayor escalada del antisemitismo de los últimos años. Si recordáis, el día 22, 23 de octubre, Pedro Sánchez llamó al presidente de la Federación, tuvieron un encuentro y ahí tuvo la ocasión el presidente de la Federación de contarle al presidente del gobierno pues la situación de temor en la que estaban las comunidades judías y que era lo nunca visto hasta ahora. En el 24 horas en Radio Nacional también otra entrevista sobre todo este conjunto de declaraciones que no hacían ningún bien y que fomentaban de alguna manera el antisemitismo. En el debate, pues otro artículo. Bueno, hay Esther Bendahan, también la directora de Cultura del Centro Sefarad Israel, también. Lo que se vio aquí, Isaac Levi Benveniste de Barcelona, de la comunidad israelita de Barcelona, Miquel Segura de la comunidad de Mallorca, Estrella Israel de la comunidad de Valencia, hablando sobre el antisemitismo, Valentín González, que es del Movimiento contra la Intolerancia, también le gestionamos y hablamos con los medios para que pudiera dar su opinión.
Bueno, ha sido durante estos 4 meses bastante. La cosa es tampoco estar todo el tiempo por estar, sino que podamos estar cuando tenemos algo que decir. Para mí eso es lo fundamental. Y cuando hay cosas que se refieren a las comunidades judías, pues que los medios ofrezcan espacio o cuando llamamos a la puerta, que nos abran la puerta. Para mí eso es el éxito de la relación con los medios de comunicación. Entiendo. ¿Y cuáles son las principales cuestiones que hay que corregir en los medios? Así, combatir con ellos. Sí, bueno, os voy a poner otro, Muy bien. Adelante, otro, María. otro resumen que también he hecho, un poco pensando en que me ibas a preguntar esto. Em, a ver, aquí está. Bueno, ¿cómo reaccionan los medios? Los medios el 7 de octubre están atónitos y empiezan a dar lo que se llama en periodismo flashes, ¿no? Que son como unos primeros titulares de lo que está pasando. De hecho, el día 8 de octubre ya empieza a salir, porque claro, todo este ataque brutal, sádico y criminal a manos de Hamas fue desde primera hora de la mañana y luego fue prácticamente todo el día 7. Al día 8 ya había información y ya empiezan a publicar. Por ejemplo, Antena 3 lo recoge en su web, casi 1000 muertos, bueno, las primeras informaciones. Llama la atención ABC. No sé si recordáis que esto el 7 de octubre coincide con la jurada de bandera de la infanta, de la princesa Leonor, y bueno, pues ABC decide titular y abrir por ahí. El Mundo, ahí sí, en primera, a 3 columnas, directamente. Jamás desata el terror en Israel y provoca una guerra total. En El País, igual, en primera, en portada, no es a 4 columnas como El Mundo, pero le dedica un buen espacio. Jamás lanza contra Israel un ataque sin precedentes desde Gaza. O sea, dan la noticia, ¿no? La Razón, ahí abajo también lo vemos, y La Vanguardia. La Vanguardia ya habla de guerra abierta entre Israel y Gaza, cuando lo que se sabía en ese momento era que Hamas había atacado y había causado unos destrozos y una masacre impresionante, cuyos detalles vamos conociendo después con el paso de los días y cuando Israel los va ofreciendo. Poquísimo tiempo después, cuando Israel ya declara el estado de guerra y empiezan los ataques a objetivos militares de Hamas y a objetivos terroristas de Hamas, ya hay algunos medios que se empiezan a posicionar. Por ejemplo, este recoge que Enrique Santiago denuncia una auténtica limpieza étnica en Palestina y era la respuesta, la primera respuesta de Israel. Mm. Esto es algo que habría, como me has preguntado, que habría que combatir, que denunciar o que cambiar, porque lo mínimo que se le puede pedir a los medios que pretenden informar, cuyo objetivo es informar, es que sean cautelosos con la información, que la contrasten, que la verifiquen y que sea información objetiva. Hablar de auténtica limpieza étnica no es nada de todo eso que acabo de decir y es muy subjetivo. En la COPE, decenas de palestinos muertos tras una noche de bombardeos del ejército israelí contra la franja de Gaza. Esto es otra de las cosas que habría que intentar cambiar, que lo estamos intentando. ¿Por qué? Decenas de palestinos muertos. ¿Quién da esta cifra? Lo que nos estamos encontrando desde este momento que sale este titular hasta el día de hoy es que las cifras las proporciona el Ministerio de Salud de Gaza, que está liderado y dirigido por Hamas. Hamas es Es una verdad. banda o es un grupo Sí. terrorista que está considerado como tal por la Unión Europea, por Estados Unidos, etcétera. Entonces, si se quiere dar una cifra, hay que mencionar la fuente, quién lo dice. Y viniendo de una fuente terrorista, pues uno le da la credibilidad que quiera darle. Desde luego ha habido muchos medios desde entonces hasta hoy que le han dado total credibilidad, que lo han dado como algo seguro, contrastado y verificado. El 17 de octubre empieza la crisis diplomática entre España e Israel por las declaraciones de las que entonces eran ministras del gobierno y nos encontramos en los medios que a veces son muy morbosos y les gusta también todas estas cuestiones de enfrentamientos. Pues la cobertura total en la crisis diplomática. Entrevistan a la embajadora, hablan con estas exministras y señalan bastante, encontramos bastante recogida la posición de Israel, como aquí en el editorial, El Mundo dedica un editorial
a este asunto. Israel señala la anomalía de la extrema izquierda en el gobierno. Otra una de opinión en el Confidencial por Pablo Pombo: Sumar está remando para Hamás. En Faro de Vigo, Galicia sale a la calle por Palestina. Bueno, en los medios todos, o sea, no solamente los nacionales, los regionales y los locales, todas las concentraciones, manifestaciones, actividades, acciones a favor de los palestinos contra Israel encuentran su espacio, se han publicado. La Sexta es una televisión bastante hostil con Israel y bastante La guerra, abierta. la sexta, perdona María, es la peor, la más antisemita de Bueno, todas las yo cadenas. sí, sí, desde luego tiene opinadores y tiene personas, periodistas, que son muy hostiles a Israel, que ahí se les nota que no funcionan con la objetividad, sino con la Mm, subjetividad absoluta, ¿no? Y con la exacto. ideología. Por ejemplo, aquí intervino en un programa, bueno, una conexión en directo desde Jerusalén, Miquel Ayestarán, que es el corresponsal de ABC y de Vocento, y dice textualmente: cada 15 minutos muere un niño en la franja de Gaza. Vale, esto es tan fuerte y tan brutal que mínimamente hay que preguntarle: ¿y esto quién lo dice? ¿Esto cómo lo sabes? Allí no hay ninguna organización internacional neutra, no hay nadie que esté viendo sobre el terreno lo que está pasando más que los unos y los otros. Entonces, esto es muy salvaje y es muy fuerte y Sí. que contribuye a crear un clima de animadversión hacia Israel y se extrapola a todo el mundo judío, como luego veremos. Pero, En el pero perdona que te pregunte, pero claro, es que ese titular es tan fuerte que la gente acaba creyéndolo todo, Sí, sí, ¿sabes? claro, sí, sí, así es. El Se titular es acaba tan fuerte, creyendo, se acaba claro, creyendo porque negro sobre blanco pues te lo crees. ¿Y por qué te lo crees? Pues porque está publicado. ¿Y qué pasa? ¿Que todo lo publicado es verdad? Pues no, no claro, es verdad. Entonces, claro, ahí también tiene una gran crisis los medios de comunicación, porque ha habido mucha fake news, no solamente en este tema, en muchos temas, y la aparición de las redes sociales han supuesto también una vía para que la gente pueda intervenir y pueda opinar y pueda informarse de lo que ahí se pone, que es cualquier cosa, que algunas cosas efectivamente son reales y son ciertas, pero hay otras muchas cosas que no. Entonces ahí hay una crisis que los medios de comunicación pienso que están reflexionando y meditando de hacer un periodismo riguroso para que realmente la gente se lo crea, ¿no? Pero efectivamente este tipo de declaraciones crean un ambiente general que te empujan a odiar, a rechazar, a no tener simpatías y a claro. criminalizar, ¿no? Vale. Seguimos en esto poniendo más ejemplos, solo para recordar y que veáis diferentes cosas que se han publicado, ¿no? Otro artículo en el Confidencial: sin señal desde Gaza, cómo Israel se está asegurando de silenciar a 2 millones de personas. Esto es completamente subjetivo. O sea, ¿quién dice que Israel se está asegurando de silenciar? ¿Qué datos tienes para decir esto? Otra vez, otra información que contribuye a demonizar y a poner a Israel como la parte poderosa que controla, que manipula y que constriñe a 2 millones de personas en Gaza. A ver, otro ejemplo más. La Vanguardia. Esto es un análisis. ¿Acabarán el dolor y la venganza de Israel en caos o en estabilidad? La venganza de Israel. Las palabras no son inocentes. Las palabras se eligen porque tienen un contenido, porque tienen una intención. Entonces, Israel no está actuando por venganza, está actuando en autodefensa. Pero bueno, aquí en este medio y esta persona que lo escribe, pues prefiere contarlo así. En El País, un bombardeo en un hospital de Gaza causa cientos de muertos. Bueno, esto es otro tema que también fue un poco bastante polémico, porque se trata del hospital Al-Shifa de Gaza. Enseguida sale la noticia: Israel, lo que hemos leído, bombardea un hospital en Gaza, lo destroza y causa 500 muertos. Casi inmediatamente, 15, 20, media hora después, Israel dice: nosotros no hemos sido, y empieza a aportar pruebas de que por la trayectoria, por el origen del disparo, por tal,
fue un cohete de Yihad Islámica, que no cae en el edificio del hospital, sino que cae en el aparcamiento y que no mata a 500 personas, sino que las víctimas son entre 20 y 50. Pero todos los medios, la información es tan gorda, tan fuerte, que van en tromba a lanzarlo y a decirlo. Cuando Israel presenta todas estas pruebas, es cuando algunos se retiran, pero ninguno dice o niega o rechaza o corrige lo que ya ha dicho anteriormente. Y lo que suelen hacer es poner en la misma balanza lo que dice Hamás y lo que dice Israel. Entonces, eso también crea en la opinión pública, en la persona que lo lee o en la persona que lo ve en la televisión, la sensación de que son dos bandos iguales. Y no son dos bandos iguales. Unos son una organización terrorista responsable de una masacre sádica no vista en las últimas décadas, y lo otro es la versión de un país democrático, libre y legítimo. Entonces, ni mucho menos son cosas iguales, pero la intención con la que se hace seguramente es que se crea que sí lo son. Vale, tú interrúmpeme cuando quieras, ¿eh, Estrella? No, Que no, Eh, sí estás... que tiene. eh, eh, yo creo que el problema más serio aquí es que el gobierno está en contra, que hay judeofobia dentro del gobierno y que los medios también, además del antisemitismo que siguen la línea del gobierno. Aquí el problema serio es el gobierno. Hoy Bueno, mismo pero Sánchez presentó un ante la Comunidad Europea mm, un escrito, no sé, pidiendo, no sé qué, sí, que sí, sí, rompamos sí, relaciones que rompan sí, relaciones con Israel sí, y yo creo sí, que el Bueno, problema más yo serio aquí sí, pero yo no creo que son el solamente antisemitismo, los sí, medios de comunicación, que el problema serio aquí es el gobierno. sí, sí, pero si pero los medios informaran y claro, no opinaran, Sí, no, pero el gobierno hace presión en los medios. bueno, pero eso es el gobierno. Esto, Sí, oye, sí, sí, sí. el gobierno hace presión en todos lados y yo te doy noticias y tú me sigues el ritmo, Bueno, pero como ¿no? estamos analizando Ajá. el De comportamiento igual de los forma, estoy de medios, acuerdo eh, yo siempre pensé que los pueblos son herederos de la historia, ¿no? Y no me cabe ninguna duda, y lo están demostrando, lo demuestran cada día, que España es heredera de la Inquisición. bueno, bueno, ha ahora vamos a pasado. seguir con la, Sí, perdona para vamos no, a vamos a seguir con dirigir. el hilo de María Está bien. y después al Sí, final le hace Perdona, todas las que preguntas. No, no, no en pasa nada, no pasa. Es no pasa perfecto nada, pero que que ella se siga opine. con el hilo de todo lo que está hablando y después al final podemos hacerle todas las preguntas que quiera. Pero sí que tiene razón que el antisemitismo siempre ha estado allí, con una cara Sí. u otra, y con cualquier chispita que salte, en este caso el tema de Israel, ya está. ¿Sabes? Pero pero que eso que siempre ha el estado ahí. problema, que yo considero que parte del problema serio es el gobierno. Bueno, Bueno, pero vamos a como seguir. hoy estamos hablando del comportamiento de los medios, vamos a Exactamente. Claro, está centrarnos. Vamos a bien. seguir con eso y después hacemos las preguntas que queramos a María. Eso Venga. es. Venga, con el Adelante, tema María. del hospital. Bueno, pues aquí Sí, tenemos el titular del país, por ejemplo, que es lo que estábamos comentando. A raíz de esto, la televisión autonómica vasca. Israel bombardea la entrada del hospital Al-Shifa de Gaza y mata a 13 personas. Bueno, pues lo mismo, la fuente no se sabe, no dicen nada, pero de momento sí señalan al autor de lo que puede ser una masacre país, la noche más mortífera de Gaza fue mucho más aterrador que el infierno. Aquí ya juegan con un testimonio de una persona que lo que hace es humanizar la noticia y buscar la empatía de la persona que lo está leyendo y que lo está viendo. Pero el hospital fue atacado no por Israel, fue atacado por Yihad Islámica, como luego se demostró y súper demostró. En el diario Hoy, Israel publica imágenes del hospital atacado en Gaza para demostrar su inocencia. Una vez más, el inocente es el que tiene que presentar todas las pruebas de que lo que está haciendo es correcto. sí, verdad, 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 verdad. Hmm. La sexta, la matanza en el hospital de Gaza provoca una ola de indignación con ataques a embajadas de Israel, Estados Unidos y otros países. Ah, el mal estaba ya hecho.
los medios enseguida se precipitan a publicar lo que consideran que es una realidad y que es veraz lo que dicen desde esa parte de la otra parte de la frontera, desde Gaza, y entonces, una vez publicado, la gente que lo lee pues recibe este impacto, y la reacción pues puede ser esta: ataques a embajadas de Israel, ataques a comunidad judía, ataques a un judío que pasa por la calle, ataques no sé qué, porque se le responsabiliza de lo que presuntamente ha hecho Israel, que no ha hecho Israel. Hay otros medios, así como decía Elías, que algunos son muy pro discurso gubernamental, hay otros que son anti, y por ejemplo es el caso de Libertad Digital. Libelo de sangre del hospital en Gaza. ¿Por qué? Porque se ha utilizado este tema para culpar y criminalizar a Israel sin pruebas ninguna, pero de momento ya está culpado y criminalizado. Confidencial, Juan Soto Ibars, que también es una firma destacada, bueno, pues juega un poco con la ironía, ¿no? Yo prefiero que Israel sí haya bombardeado ese hospital, y luego en el texto explica un poco por qué, siempre con la ironía, pero en este caso a favor de la versión de Israel. Salvador Sostres en ABC: Israel no bombardea hospitales. He recogido solo el titular, pero bueno, luego desarrolla esa idea, y lo que comenta también es que en el caso de que bombardee algún hospital, es un punto militar, es un punto que ha pasado de ser civil a militar, porque ahí se esconden terroristas o se esconde arsenal militar, etc. El País. Ya pasando a otro tema, dejando a un lado el hospital: Israel bombardea un convoy de ambulancias pese a la presión de Estados Unidos para proteger civiles en Gaza y Cisjordania. Aquí lo que estábamos recibiendo tanto en redes sociales como por otros medios de Israel y de las fuerzas de defensa de Israel era que precisamente Israel hizo un corredor humanitario para que la gente del norte de Gaza pudiera salir sin peligro hacia el sur antes de entrar en la incursión terrestre, porque jamás impedía que esta gente se pusiera a cubierto y en lugares seguros. Entonces, El País le da la vuelta a la tortilla y dice que Israel bombardea el convoy, cuando lo que hace es proteger a los palestinos que están huyendo para que se pongan en lugares seguros. El Periódico: Israel bombardea edificios residenciales en Gaza y mata al menos a 21 palestinos. Luego esto es otra, todo el tema de la guerra de las cifras, ¿no? 25.000, 15.000, bueno, números horribles, enormes y que nos conmueven a todos. Pero ¿qué pasa? ¿Que todos esos son civiles? O sea, si el objetivo de Israel en esta operación es terminar con el terrorismo y terminar con la infraestructura militar de los terroristas, los 4 meses que lleva en guerra no ha caído ningún terrorista, todos son civiles. Las cifras que manejan Hamás, que da Hamás y que los medios compran y publican, son civiles todos. Eso Y también hay además que... la da Hamás. Y además la da Hamás, un grupo terrorista. Exactamente, Increíble. exactamente. Es lo que había dicho antes, que se cree la versión de Hamás, que es un grupo terrorista. Vale, seguimos. Estábamos con el periódico, con este titular. La opinión del Correo de Zamora: 1 millón de niños palestinos piden clemencia. Aquí ya otra vez se va a la parte más sensible, se va a la parte Sí, más humana, a la los parte más, niños. claro, a utilizar lo más vulnerable para, eso es, para tratar de seguir criminalizando a Israel. Público: Manu Pineda, que este es un eurodiputado de la izquierda. En Gaza se está imponiendo un asedio similar al que los nazis llevaron a cabo en el gueto de Varsovia. Esto Se es repite antisemita. mucho, ¿eh? Eso Se se repite repite mucho. mucho las comparaciones con el Holocausto, las comparaciones con el régimen nazi. Genocidio, se repite mucho, se repite Bueno, mucho. pues eso es antisemitismo. Según la definición de trabajo del AIRA, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que España forma parte de ella y que suscribió en el año 2020, uno de los ejemplos de esa definición, que es una definición muy amplia y la más completa, es esta. O sea, comparar Israel, las políticas de Israel, a los israelíes, con los nazis, con las políticas nazis y con el Holocausto, es antisemitismo. Entonces, cuando dicen que tenemos la piel muy fina, bueno, es que nos atenemos a lo que rige y que afortunadamente contempla este tipo de realidades, ¿no?
Pasa que, María, que la palabra genocidio es imparable en este momento. Sí, Es sí. imparable. Bueno, pero es lo mismo que limpieza étnica o que apartheid. Sí. O sea, han utilizado y se han robado y se han arrogado algunas palabras que las han hecho suyas. Como por Mm, ejemplo también sionista. Sionista, hay gente que le suena fatal porque es casi como sinónimo de terrorista. Pero a ver, sionista es una persona que está de acuerdo con una ideología política que lo que persigue es que la autodeterminación del pueblo judío sea en Sion. Sion es un lugar que está en Jerusalén. O sea, ahí es donde esta gente sionista quieren que esté el país judío. Bueno, pues esto se ha llevado y se ha movido de tal manera que ahora es casi equivalente a terrorista, ¿no? Y con apartheid, con genocidio, con todo esto, porque las palabras, insisto, no son inocentes y eso la prensa lo sabe muy bien y lo utiliza también, exacto. según hacia dónde quiera dirigir su discurso. Vale, a ver, algún ejemplo más que hemos visto en estos días. Bueno, este otro antisemita con el ejemplo que he comentado antes, ¿no? En el periódico. Das Lebensraum en Palestina, el espacio vital de Netanyahu, otra vez comparando el espacio vital que Alemán. buscaban los nazis, exacto, con la situación actual política de Israel. La Voz de Galicia, una carta al director. Todos entendimos el horror del Holocausto, pero ustedes lo han copiado. Bueno, antisemitismo del libro, ¿no? Del moderno, como contempla el AIRA. Y aquí lo que llama la atención es que la persona en La Voz de Galicia al que le llegan las cartas al director y que tiene que elegir, porque llegan cientos cada día, que tiene que elegir qué 3 cartas va a publicar, elige esta carta. Claro. No elige cualquier otra del tráfico en Carballiño o lo que sea. Elige esta carta y con este titular que es antisemita. Entonces, o esa persona que dirige no sabe bien qué es antisemitismo o no sabe detectarlo o lo sabe y lo hace o no estoy en su cabeza, no lo puedo, pero lo que me llama la atención es que de multitud de cartas elige esta. A ver, más ejemplos. Bueno, la televisión pública de Cataluña calificó la masacre de Hamas como la acción más audaz de la resistencia palestina. Esto tiene bemoles, porque claro, se le puede llamar de muchas maneras, pero esto hasta suena bien, la acción más audaz de la Claro, claro, claro. resistencia. Es algo de una gente que lleva a cabo una acción épica, que es Sí, sí, resistir, exacto. y son inteligentes y Exacto. audaces. Y una masacre la califican de esta manera. La televisión Sí, pública catalana. sí, además siempre cuando se habla de Hamas se habla de los milicianos palestinos. Otra Me, palabra, me- claro, esto que tú inapropiada para... dices, miliciano, vamos. Claro, hay quien la utiliza, te está diciendo lo que piensa. Si no pone Claro. terrorista, pues piensa que no son terroristas. Ujú. En televisión española se atribuyen las alianzas y buenas relaciones entre Estados Unidos e Israel al lobby judío. Otra Sí, vez sí. sacan el lobby judío, como Exacto. otra vez la conspiración de los sabios, como otra vez el grupo oscuro que perpetra acciones oscuras para dominar. Bueno, pues esto lo suelta una reportera a la que está haciendo un directo y que lo cuenta de esta manera. Sí, los estereotipos de siempre. Totalmente. Noticias de España, un diario online, califica el 7 de octubre como un evento. O sea, es que Fíjate. esto ya es como, no sé, no, es que yo soy periodista y me cuesta muchísimo entenderlo. Esto no tengo explicación, pero el caso es que ahí se dijo, se recoge, está en el Observatorio de Antisemitismo y en algún momento alguien hará una reflexión sesuda o intentará entender este tipo de cosas que son completamente marcianas y alejadas de la realidad. A ver, algún ejemplo más. Esto es el desgarrador. Bueno, aquí ya sí que nos encontramos con que los medios también, en menor medida, pero también recogen el sufrimiento de Israel y el sufrimiento de israelíes.
El desgarrador mensaje de un secuestrado por Hamás a su familia. Estando al lado de la puerta, terminó todo. Esto es un testimonio de alguien al que el medio tiene acceso y lo cuenta. Y está muy bien que lo cuente porque es enseñar la otra cara. O sea, no hay una guerra porque uno quiere y empieza a bombardear, invade y... No, todo tiene una causa y una consecuencia. Bueno, pues en este caso sí que dejan espacio para el padre de esta chica secuestrada, de este chico joven secuestrado por Hamás. Otro en esta dirección, se difunde un vídeo con nuevas imágenes de la matanza de Hamás en el Festival de Israel. Esto lo difunde EFE, lo recogen varios medios. Y esto, lo mismo, ayuda un poco a entender lo que está pasando, ¿no? O cuál es el origen de lo que está pasando. La Voz de Galicia. El mensaje de una familia de Hamás a su familia. He matado a 10 judíos y os he mandado fotos. Sí, lo recuerdo, Contento y orgulloso. Y no solamente había contentísimo. eso, había audios, ¿no? Que también se difundieron. Bueno, esto es algo que Israel lleva tiempo diciendo, pero desde el año 2014, que fue la última operación importante, y desde antes. Israel lleva tiempo diciendo que Hamás y los grupos terroristas en Gaza, que no es solamente Hamás, están construyendo túneles. Están haciéndose con el dinero que llega donado de Por Estados Unidos, supuesto. de la Unión Europea, etcétera. ¿Para qué? Para su propósito. De hecho, hace poco en esta guerra se le preguntó a un líder de Hamás y también circuló en las redes sociales, dice, pero bueno, ¿y en todos los civiles? Y él dijo, de los civiles que se ocupe la ONU. O sea, les importa poco como están demostrando sus propios civiles. Insisto, Israel lleva tiempo lanzando estos mensajes, que roba el material humanitario que entra en Gaza, las medicinas, los alimentos, tal, y luego los vende al propio pueblo, material humanitario gratuito que llega para la gente civil que está pasándolo mal, se apropian de ello. Bueno, ahora con la invasión terrestre de Israel se está viendo sobre el terreno, porque lo están grabando todo con pelos y señales para que luego cuando todo pase y tengan que justificar y tengan que demostrar y se tenga muchas cosas que aclarar, tengan todas las pruebas. Todos hemos visto los túneles, ¿no?, que ha construido Hamás. Y bueno, y ya lo último ha sido el túnel debajo de la sede principal de la UNRWA, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. O sea que eso, y más colmo todavía, las declaraciones de los representantes de la UNRWA diciendo, nosotros es que no estábamos y cuando volvimos nos lo encontramos, como si eso se hiciera en 4 días. Y eso necesita una perforadora porque está varios metros por debajo de la tierra, necesita tubos y conducciones de aire acondicionado, Y necesita mucha internet, financiación, María, y muchísima mucho financiación. dinero y muchas Claro, manos trabajando y una cosa así no se puede ocultar porque es que ocupa a mucha gente, ¿no? Bueno, pues todo esto lo estaba diciendo Israel desde hace muchos años y ahora es una de las partes positivas que tiene toda esta situación, que es que ya está ahí, o sea que ya no se puede negar que todo esto pasaba. Estos ejemplos y algunos más, ¿no? Como por ejemplo pues esto, la calaña de estos terroristas, sí, jactándose, sí, sí. vanagloriándose y alegrándose de que había matado a 10 judíos con sus propias manos y ha mandado fotos a su familia de su hazaña. 20 minutos, lo que decimos, el metro de Gaza, casi 500 kilómetros de túneles bajo hospitales y colegios, donde los terroristas, aquí 20 minutos les llama terroristas, los terroristas de Hamas Ajá. ocultan armas, rehenes y milicianos. Bueno, pero que esto ya se sabe, o sea, esto ya la comunidad internacional, la ONU, alguien tiene que hacer algo con esto porque ya es una evidencia. Bueno, de hecho, en cuanto se empezaron a saber todo esto, hubo países que cortaron la financiación a la UNRWA, Sí, sí, congelaron. sí. Sí, 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 congelar. Bueno, España, sin embargo, ha dicho que iba Sí, a no, seguir financiando. Sí, sí. sigue. España sigue Sí, sí, mandando sí. dinero, sí. Exactamente. Israel muestra cómo jamás oculta su red de túneles en hospitales de Gaza. Son débiles sin escudos humanos. Bueno, pues la versión de Israel, que Israel se equivoca, Israel no hace las cosas bien siempre, Israel es un país que tiene sus luces y sus sombras, como muchos países, como todos los países, pero por lo menos que esté Exacto. la versión de Israel en los medios, igual que está todo Ujú. el tiempo la de la otra parte, siendo terroristas la organización que dirige y que gobierna que gobierna Gaza desde hace 17 años y que tiene a su propia población sometidos a una dictadura brutal. La razón, Israel dice haber hallado un complejo militar de Hamas debajo de la sede central de la UNRWA en Gaza, lo que acabamos de comentar. Bueno, pues esto ya se sabe.
Otro de los temas, los cabecillas de Hamás. ¿Qué pasa con los dirigentes de Hamás? Bueno, pues uno de ellos dirige la política exterior desde un barrio judío en Londres. Fíjate. También se ha publicado que los máximos cabecillas están en Qatar en hoteles de 5 estrellas, viajan en aviones Pues sí, sí, privados y sí, tal. ¿Con qué sí, sí, sí. dinero? Pues ya lo sabemos. Exactamente. Un perfil de Sinwar que publica El Mundo y le llama objetivo número 1 de Israel y cruel líder de Hamas. Aquí El Mundo se podía haber ahorrado el adjetivo, pero ha decidido ponerlo, cruel líder de Hamas. Diario Vasco, la nacionalidad no nos importa, todos estaban en Israel. Son declaraciones del responsable de relaciones políticas de Hamas. Y muy clarificadoras también, porque aquí lo que dice expresamente es que es indiscriminado lo que ellos atacan. Por el hecho de estar en Israel, me sorprende que mencione Israel como tal y que no diga Estado sionista o entidad Sí, sionista, como le suelen sí, llamar. sí, 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 sí. A lo mejor ha sido un fallo de traducción, no lo sé, pero bueno, el caso es que el diario vasco lo ha titulado por ahí, ¿no? Todos estaban en Israel y todos merecen morir por ello. En La Sexta, un israelí describe el odio al que se enfrenta por serlo. Están atacando a judíos por el mero hecho de ser judíos. Eso Esto es fue un cierto. programa, sí, fue un programa en la Sexta, Salvados, unas entrevistas en profundidad que, bueno, pues afortunadamente también dan espacio y dan margen para que la parte israelí y la parte judía se pronuncie. Bueno, esto es un botón de muestra. Bueno, que todos Ya. vosotros que estáis aquí habéis leído, habéis visto y tal, Mm, pero bueno, me interesaba apoyarme en el discurso, en lo que ha sido, que no me lo estoy inventando. exactamente. Yo te quiero preguntar también qué presencia tiene la comunidad judía en los medios, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito todo esto. sí, pues la presencia es un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, desde la federación, que es como el paraguas que representa a las comunidades judías, hemos hecho comunicados en diferentes ocasiones que han salido en los medios. Ha habido tribunas de opinión firmadas por diferentes personas de la federación y de comunidades judías y de amigos y de asociaciones de amistad con España e Israel. Ha habido análisis, ha habido entrevistas, ha habido, con el Sí, tema de Melilla, que veo que ahí está el presidente de la comunidad. También los medios Mordejai. sí, se interesaron mucho por la situación en Melilla. Eso está muy bien. Está muy bien que se enteren, que se interesen y que nos llamen. Y nosotros, por supuesto, vamos a atender y atendemos siempre y agradecidos porque es la forma de que la versión y nuestra voz también se dé a conocer a través de los medios de comunicación a la opinión pública. Entonces, la federación no ha parado ni la federación ni todas estas otras personas que he mencionado, de publicar y de estar ahí presentes y pendientes, ¿no? De que nuestra voz también ocupe un espacio. ¿Y qué lecciones positivas podemos sacar de toda esta situación, María? ¿Hay alguna cosa positiva de verdad de todo esto? Mira, sí, sí la hay. Esto es tan tremendo sobre el terreno y tan Por largo eso, y tan desgastante sobre el terreno que, y además este conflicto en concreto es tan visceral, hace que la gente reaccione desde las vísceras de una manera tan brutal es que, cierto. sobre todo Muy virulento todo. sí, 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 el primero que sale es el anti, es el hostil, es el Sí, contra, sí, ¿no? Pero lo que sí que hemos visto también es que los que están a favor se han ido atreviendo cada vez más a salir y a opinar y a dar su versión, que puede ser de defensa, puede ser de crítica, puede ser neutral, puede ser explicar, puede ser lo que sea, pero es una acción necesaria también. Si los que apoyan o los que lo entienden no dicen nada, lo único que parece es que solo hay aversión. Y una cosa positiva que yo en concreto saco de esta vez y de las otras veces es que cada vez hay más gente que se pronuncia entendiendo el conflicto y contándolo, difundiéndolo y son posturas valientes, ¿no? Y luego también hay espacio que interesa para lo que llevo diciendo, para la versión de Israel y las lecciones que podemos sacar de esta situación en concreto y del comportamiento de la prensa, pues mira, están, por ejemplo, Libertad Digital es un medio que tradicionalmente trata bien al mundo judío, lo entiende y siempre busca el testimonio y la versión.
pues esta persona, un baloncestista israelí en Es Radio. Hoy es Israel, pero mañana puede ser cualquier otro. Es la Claro, versión, Occidente, perfectamente, cualquier eso país de es, Occidente. esa es la Así es. opinión de esta persona, pero encuentra espacio en un medio de Mm, comunicación. La razón, la opinión de Alfredo Semprún y de Ángela Balbey, también diciendo lo que a ellos les parece, que en este caso es apoyando el derecho de Israel a defenderse, denunciando la masacre de Hamás, etc. La razón también dedica un editorial, Enaltecer el terror, carcome la democracia. es verdad. Em, Mm, el debate, otro señor, Antonio Ledezma, que, bueno, titula de esta manera, Israel siempre, jamás, jamás, utilizando un mm. juego de palabras. La voz de Cádiz, en la opinión, jamás, jamás, consumar ni restar. Esto también haciendo un poco juego de palabras y juego Sí, político, trayendo exacto. a España, ¿no? Con la situación que hubo en España durante esas semanas en el anterior gobierno, pues él se atrevió a dar su opinión. La Vanguardia, opinión de Joaquín Luna, Gaza tumba de influencers. ¿Es verdad? En Libertad Digital, Santiago Navajas, defender Israel es defender Europa. Todo esto es igual de claro que los que opinan en contra, con lo cual está muy bien, es un país libre, hay libertad de expresión, los que opinan a favor también opinan. Sí, es Diario verdad. Vasco, Álvaro Bermejo, nunca jamás. La opinión de La Coruña, espacio para la embajadora en muchísimos medios, entrevistas, testimonio, se hacen eco de los comunicados de la embajada, etcétera. Ha habido 2 momentos graves de crisis diplomática y todos los medios se han interesado muchísimo y han dedicado espacio a este tema y en concreto acercarse a la parte israelí para que dejara su versión. Eso es positivo. Lo mismo en el Objective. Ya nos queda claro dónde está el gobierno español, titulan, palabras de la embajadora, en el periódico de España, versión de un testimonio de un habitante de un kibutz atacado por Hamás. Será un reto enseñar a las nuevas generaciones que al otro lado también hay gente buena. En este caso, bueno, pues tendiendo una mano, ¿no? O sea, con una persona que tiene esta visión y encuentra también su espacio para decirlo. En OK Diario, otra vez la embajadora de Israel, Sánchez llamó fallecimiento a la muerte de Maya Villalobos Ah, por ¿verdad? asesinato premeditado. Esta es Ajá. la soldado que era medio israelí, Sí, medio sí, sí, española, que mataron sí. en el De cuartel. Sevilla, sí, sí, sí. Sí. En el debate, la embajadora de Israel en España tiene razón. Esto es una opinión, una tribuna de esta persona que yo no conozco, pero bueno, que está ahí y que también da su opinión. La razón, Pedro Narváez, Ayatollah Belarra titula. Sí, sí. Federico Jiménez de los Santos en el Mundo, terroristas, antisemitas y analfabetos. La razón, lo que necesitan los palestinos es un líder como Gandhi, un Mandela, pero lo que tienen son terroristas. Declaraciones de Fer Hassan, que es la vicealcaldesa de Jerusalén, que empezó a dar entrevistas desde Jerusalén y luego hace unos días estuvo en España y también atendió a bastantes medios, ¿no? Porque tiene un discurso muy claro, muy contundente y es mujer, bueno, por diferentes motivos gusta a los medios y la buscan, ¿no? En Levante, David González Niñerola, de la Asociación de Amistad Valencia-Israel, también escribe una columna y se la publican. Jamás no Mm. es Palestina. 20 minutos, entrevista con Mario Snyder, negociar con Hamás cuando su objetivo es destruir Israel no es una opción válida en estos momentos. El mundo, en Be'eri, el kibutz de la masacre de Hamás entre coches y tanques. Han matado nuestros sueños. Otra vez la versión y ver la vida, la realidad y lo que está pasando desde los ojos de una persona que ha vivido el terrorismo, ¿no? Directamente. Otro interesante, las declaraciones de Dana Internacional, que es una chica transexual que defendió la canción de Israel en Eurovisión, no me acuerdo en qué año, en el 90 y algo, y ganó. Y es una voz dentro del mundo LGTBI, ¿no? Pues recogen que luego se publica en varios medios, quien no condena a Hamas está en contra de la comunidad LGTBI, que es Bueno, otra. claro, es que ellos no lo condenan. Es que es impresionante que sabiendo que estas mismas personas, cualquier homosexual o bisexual, es condenado, se le ahorca por eso, esto no se contempla.
Sí, 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 pues sí. Esta mujer que sí que lo sabe y sabe lo que pasa en Israel Claro, y como es israelí, sabe lo que pasa en Gaza, exacto. pues lo dice claramente, ¿no? En la televisión de Cataluña también dan un espacio para que familias judías de Cataluña lamentan, bueno, el asesinato de los israelíes. En ABC, unas declaraciones interesantes. Felipe González, es insólito que miembros del gobierno no consideren terrorista a Hamás. Esto es interesante, que también aquí hubo mucha movida política al calor de esta tensión que hubo dentro del propio gobierno y de los rifirrafes diplomáticos que hubo entre Israel y España. Eso son cosas positivas, que es lo que me Bueno, preguntabas. bueno, pues ya nos estamos pasando un poquito de la hora, son las 9:26, se ha ido volando con María, porque la verdad es que María habla muy bien. Yo he visto que no he tenido ni que leer, todo le ha ido saliendo rápidamente. Así que, bueno, pues le agradezco a María el estar aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerte y siempre lo repito, ¿no? Que es una gran compañera. Cualquier cosa que le pedimos, ella está ahí. Bueno, pues entonces, ¿quieres decir algo, María? Bueno, que gracias a ti, gracias por estos espacios de encuentro, ¿no? De debate, de reflexión entre todos. Exacto. Yo aporto mi parte, que es lo que conozco y lo que hago a diario, y que estoy completamente receptiva a todas las críticas, propuestas y tomo nota de todo lo que aquí se ha hablado. Y gracias por el interés en escucharme. Muy No, bien, pues muchas muchas gracias a gracias. Entonces, ustedes. nos vemos entonces la semana que viene, probablemente, a ver si me responde con Carolina Eisen, la directora Venga, de la Federación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas chao. noches.